buenas noches para todos nuestros amigos de Tú y tu casa. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Hoy sábado, la semana anterior terminamos nuestros capítulos de tecnología, Tú y tu casa tecnología. Y les anuncié que vamos a empezar una nueva temporada que estamos llamando Escuelita para el Corazón. Pero el día de hoy queremos traer un tema que ha despertado mucho interés en los últimos tiempos y que nos permite tener como una pausa ahí en el camino, en el entretanto que ya el sábado arrancamos el Tú y tu casa Escuelita para el Corazón, este nuevo programa que queremos abrir los sábados. Y para hablar de este tema tan especial, tengo dos invitadas espectaculares en nuestra noche de hoy sábado. Y yo quiero introducirlas, presentarlas para que ellas también puedan hablar un poquito del tema que estamos hablando. El tema que vamos a hablar hoy es homeschooling. Y sé que muchos de ustedes se están preguntando, particularmente o mayormente las mamitas en casa se están preguntando por este tema de homeschooling y lo han escuchado y hoy lo están viviendo involuntariamente, pero lo están viviendo. Pero las personas que nos acompañan en esta noche son dos preciosas mujeres que lo han hecho no obligados o empujados como hemos sido nosotros a esto, sino que lo han hecho de forma voluntaria. Y queremos escucharles un poquito y dialogar en torno a este tema. Así que con eso en mente quisiera saludar en primer lugar a Lina Gómez. Lina, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Dios los bendiga. Saludos, Pastor y a Ginette, ¿cómo están? Muy bien, Lina. Bien, Cuéntanos brevemente cuál es tu experiencia con homeschooling. Bueno, básicamente pues con mi esposo elegimos tomar la decisión de desescolarizar a los hijos. Venían pues en una educación pues tradicional y conforme como a las necesidades del hijo mayor, que en ese entonces tenía 15 años, en el que no se adaptaba pues como mucho al colegio y por su personalidad no se le daba mucho pues como es asistir al colegio y llevar bien como las dinámicas que eso implica. Entonces tomamos la decisión, empezamos con investigar el tema y la verdad pues como que nos gustó la idea de poderlos educar en casa y tomamos la decisión sin contemplar pues muchas cosas, ¿cierto? En el camino fue pues que nos empezamos a dar cuenta de un montón de situaciones, pero digamos que esa fue como la decisión inicial, o sea, acorde como a la personalidad que Santiago tenía, tomamos la decisión de educarlos en casa y obviamente también Luna tenía otras necesidades, pero tomamos la decisión de que fuera para los dos. Ok, Entonces, esa fue pues como básicamente la decisión. perfecto. Muchas gracias, Lina. También nos acompaña Ginette Rosso. Así que, Ginette, bienvenida y también danos un poquito más de información para aquellos que no te conocen y cuéntanos también un poquito de tu historia con homeschooling. bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Gine Rosso, tengo dos niñas, estoy casada y nuestra travesía en homeschooling inició hace 3 años con nuestra hija mayor. Ella estuvo escolarizada 3 años y cuando llegamos aquí a Antioquia, exactamente en Envigado, decidimos hacer homeschooling por razones de flexibilidad, de tiempo, por razones que no conocíamos la ciudad, no conocíamos muchas cosas. También íbamos a entrar en un proceso de preparación como pareja, entonces estábamos buscando como la manera de que fuera algo más flexible para nosotros el hacer homeschooling, pero nos encontramos con algo aún más grande, más hermoso para nosotros, pero también muy retante. Ujú. Ok, muy bien. Y si seguramente algunos que nos ven, Ginette y Lina, estarán preguntándose, bueno, recién estoy llegando y ustedes me están hablando de un término en inglés que no tengo ni idea de qué se trata. Entonces, Ginette, ayúdanos a entender, por favor, qué es eso de homeschooling. Danos como una definición, por decirlo de alguna manera, de esto de homeschooling. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo se come esto, por decirlo de alguna manera? Sí, ok, bueno, el homeschooling es como la palabra misma lo traduce, es escuela en casa. Y la idea es educar los niños en la casa, no desescolarizarlos como algunos dicen, porque igual siguen escolarizados en casa,
pero sí con algunas cosas diferentes a la educación tradicional. ¿Qué es homeschooling? Entonces, que los padres asumen la responsabilidad de educar a sus hijos en todas las áreas en el entorno de la casa. Ujú. Ok, muy clarito. Ahora, nosotros creo que todos, o la mayoría, aunque yo diría que todos los que tenemos hijos en este momento de etapa escolar, estamos haciendo homeschooling. La diferencia quizás es que todos nosotros, o la mayoría de nosotros, estamos siendo empujados a esta realidad involuntariamente. No elegimos con homeschooling, fuimos empujados a través del coronavirus y de la cuarentena a hacer educación en casa. Pero en el caso de ustedes no fue así. Ustedes asumieron esto como un asunto voluntario y que desearon hacerlo. Y sé que para algunos les parece una locura cómo a alguien se le va a ocurrir hacer esto voluntariamente, ¿verdad? Pero en el caso de ustedes fue así. Compártanos un poquito y quisiera empezar por Lina. ¿Por qué? ¿Por qué consideraste homeschooling como una idea de poder escolarizar, como hablábamos ahorita, a tus hijos? Ujú. Bueno, pues era muy frustrante ver que Santiago, por ejemplo, no se adaptaba en el colegio y que pues permanecía constantemente aburrido en ese ambiente, ¿cierto? Y en ese caminar, pues con tanta investigación y tantas cosas recursos que nos encontramos, nos dimos cuenta que nosotros vivimos muy presionados por la sociedad, por los otros papás, por los amigos, por la misma familia, presionados en qué, en que nos volvemos como en una especie de competencia, de alguna manera que mi niño se tiene que parecer a este, o que tiene que, cierto, que tiene que cumplir como unos roles muy parecidos a todos y no nos detenemos como a pensar que cada uno es muy diferente, que tiene necesidades diferentes, aprenden diferente, todos los niños tienen pues como ciertos talentos y dones que son muy evidentes, entonces decíamos, o sea, él no se está disfrutando esto, ¿cierto? Entonces empezamos pues como en esa búsqueda y nos dimos cuenta que sí, que pues que no tenían que competir, que queríamos era pues que fueran más competentes que competitivos, que pudieran estudiar realmente lo que les apasionara. Y bueno, sí les pusimos pues como ciertas normas y ciertas reglas en ese proceso, porque igual al principio fue pues como muy complejo, porque aprendimos todo, o sea, yo no tenía un currículo, no soy educadora pues de colegio, pues por decirlo así, soy educadora porque soy mamá y porque, ¿cierto? Porque uno normalmente enseña lo que uno sabe, pero sí era complejo por un montón de cosas que empiezan a llegar, entonces fue pues como esa búsqueda de acomodarse en la línea en la que nos íbamos a quedar, entonces fue pues bueno poder aprender de todo ese tema y unirnos más como familia también. Ok, muy bien, muchas gracias, Lina. En tu caso, Ginette, compártenos por qué pensar en homeschooling, en el caso de ustedes. Bueno, en el caso de nosotros fue algo que Dios nos dirigió. Quiero hacer la claridad que no estamos en contra de la educación tradicional como tal, que algunas familias usan la escuela en casa como para liberarse de de la opresión de la educación tradicional, pero no. En este caso fue por buscar una mayor comodidad para nuestras hijas porque creíamos que los cambios eran muy duros, cambiarnos de ciudad, de la región que veníamos de un pueblo prácticamente a una ciudad grande. Entonces creíamos que para ellas iba a ser bastante complejo el choque cultural, el choque en el colegio con personas que no conocían, bueno, muchos factores. Y eso nos llevó a encontrarnos con una preciosa hermana y amiga que nos mostró algunas opciones, pero yo tengo una hermana que ella ya venía haciendo escuela en casa con los hijos. De hecho, ellos hacen una escuela en casa muy autodidacta, pero basados en los lineamientos
el Ministerio de Educación. Ujú. Sí, pero estos niños para mí no son los mejores, obviamente, deben haber niños mejores, pero para mí era un reto y un ejemplo, y para mí era muy difícil porque yo no soy muy disciplinada, soy un poco indisciplinada. Entonces yo necesitaba era algo que me ayudara a hacer la escuela en casa, pero también que me mantuviera exigiéndome a mí como mamá. Ujú. Ok, muy bien, muchas gracias. Pensando en eso que ustedes han comentado, quisiera que pudiéramos hablar un poquito en torno a las ventajas que ustedes han encontrado. Primero hablemos de eso, de las ventajas que ustedes han encontrado en el sistema de homeschooling. ¿Cuáles cosas ustedes ven como privilegios o bendiciones de este sistema? Así que, Ginette, cuéntanos tú lo que tú has visto que son como bendiciones o privilegios o ventajas del sistema de homeschooling. Bueno, voy a nombrar la primera que voy a nombrar puede sonar como una desventaja, pero es una gran ventaja. La primera es que a mí y a mi esposo nos ha ayudado a ver nuestro pecado. Nuestra falta de carácter, nuestra poca paciencia, el descuido en la educación de nuestros hijos, porque asumimos que el colegio tiene que hacer su parte y cuando lleguen a la casa nosotros hacemos la nuestra. Entonces, creo que aunque es duro decirlo, es un gran beneficio. Dos, poder conocer también el pecado de nuestros hijos, porque estando en casa los vamos a poder conocer mejor. Hay papás que los ven solo los fines de semana y no conocen a sus hijos, no saben ni siquiera qué les gusta, qué comen, nada. Entonces, los beneficios, conocer las preocupaciones y las dificultades reales de los niños, tener la oportunidad, que yo creo que esta es la más maravillosa, de pastorear el corazón de los niños, porque están todo el tiempo en casa, entonces todo el tiempo estamos viéndolos, todo el tiempo estamos lidiando con su pecado, pero también lidiando con nuestro pecado. Crear un lugar seguro para que ellos puedan crecer, desarrollar ciertas habilidades, desarrollar creatividad y prepararlos para la vida. Hay un texto bíblico que dice que que herencia de Jehová son los hijos y que son saetas en las manos de un valiente. Saetas es una flecha. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como papás? Prepararlos y lanzarlos al mundo, pero no los podemos lanzar sin antes nosotros haber pastoreado su corazón. Amén. Bien, en tu caso, Lina, ¿qué ventajas has encontrado desde tu experiencia haciendo homeschooling? Bueno, ventajas, pues, aunque todo es un reto, pues, completamente, ventajas muchas porque lo que Ginette decía, o sea, realmente uno no conoce a sus hijos y es una oportunidad para conocerlos mejor, para mirar qué les gusta, qué no les gusta, qué frustraciones tienen, o sea, es un momento bien chévere para aprenderles a conocer. Aparte de eso, otra cosa pues que nos gustó mucho es que podíamos compartir, nos podíamos sentar a almorzar juntos, a desayunar juntos, a compartir un almuerzo juntos, o sea, era y es muy enriquecedor esa parte porque uno en la mesa también comparte muchas historias y conversa bastante, entonces era muy chévere poder aprender de todo eso. Y realmente desventajas, yo creo que todo es como un aprendizaje, no sé si llamarlo desventajas, sino que obviamente como uno está aprendiendo, entonces van a ir, o sea, como habiendo cambios que lo van a uno llevando a tomar ciertas decisiones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el tema de la disciplina que Ginette ahora les decía, me parece, o sea, la disciplina, no, yo, por ejemplo, nuestra familia no nos consideramos muy disciplinados. Entonces, veo eso como una desventaja en el sentido de que es mejor tener como un orden, ¿cierto? O sea, que tú te levantes, que tú tengas programadito tu itinerario pues con los hijos, para no anteponer un montón de otras situaciones, porque yo anteponía, por ejemplo, me llamó mi mamá, me vino una visita, entonces pues pongamos, ahorita estudio con Luna, entonces se volvía todo un caos. Entonces yo creo que sí debe haber como un orden
en Ok, todas esas cosas como para que todo, pues, para que no se vuelva tan abrumador todo entiendo. esto en la casa. Ujú. Entiendo. Entonces podríamos decir que uno de los desafíos, por llamarlo de alguna manera, es que te implica una mayor organización y te implica generar unas disciplinas en tu vida y en la vida Sí, de tus hijos. Gine, de tu caso, así ¿tú es. ves otro desafío? ¿Qué otro desafío tú ves como en el escenario de homeschooling? Bueno, hay un desafío muy grande. Es primero aclarar que obviamente no todas las familias están preparadas para hacer homeschooling Exacto. o escuela en casa. Ahorita por la pandemia están casi todos obligados, pero hay Pero algo a qué que te refieres, por ejemplo? Explícanos un poquito más para entender qué es no estar preparado. Es decir, hay solamente un tipo de personas que podrían aspirar a esto, es una élite ah, para cierto sí, tipo de sí, personas. Contanos un es un poquito qué círculo. quieres decir. Un círculo exclusivo. No, me refiero a dos cosas, que hay papás que trabajan Mm, y que posiblemente no pueden decir, madres cabezas de familia, no pueden decir, ah, me voy a dedicar a hacer escuela en casa, porque pues, Ujú, ¿cómo va a traer el alimento a sus hogares? claro. En mi caso, cuando llegamos, yo se fue sopesar lo que me iba a ganar. Yo soy trabajadora social y yo dije, bueno, busco un trabajo y lo que me gano, pagarle el colegio, pagarle la ruta y pagar quien las recoja y quien las cuide, porque mi esposo también trabaja. Entonces, se me iba a ir mi sueldo Empagarle. en pagarle a alguien y si yo si las puedo yo educar y como mamá puedo cuidarlas y puedo enseñarles, pues para mí era un gran privilegio. Ujú, Pero en este caso yo creo que uno de los retos es saber qué tipo de aprendizaje necesita el niño. Como mamá, ¿qué debo manejar yo? ¿Qué currículo? ¿Qué pienso? ujú. Por lo menos en mi caso, como no soy muy disciplinada, yo necesito algo que esté estructurado. Entonces yo Total. pagamos con mi esposo una plataforma virtual en inglés en un colegio. Ellas están matriculadas en un colegio en Estados Unidos, donde entran, hacen sus clases virtuales, hacen sus tareas, sus trabajos y a mediodía ya están libres. Y en la tarde pues lo enriquecemos con música, deporte, bueno, varias Exacto. cosas. ok, Entonces yo creo que una de las cosas que uno tiene que retos es eso, el saber cómo voy a enseñar a mis hijos. ok. Ujú, Muy exacto. bien. Yo vine a conocer esto de homeschooling hace aproximadamente, o por lo menos a interesarme en el tema, hace como 6 años, la edad que tiene mi hijo, que cuando uno empieza en la crianza de los hijos, pues empieza a preocuparse por estos temas. Y fuimos introducidos al tema también a través de una familia que lo hacía y me parecía inicialmente una locura, es decir, yo nunca me imaginé que eso pudiera ser y tenía muchas preocupaciones que luego me di cuenta que eran los mitos comunes alrededor de homeschooling, ¿verdad? Que el niño iba a ser un ogro porque no había socializado y que finalmente en esa soledad el niño no iba a aprender a resolver conflictos y una cantidad de cosas. Mm, Hay mitos alrededor de este asunto del homeschooling. ¿Cuáles dirían ustedes que son los mitos más comunes, por mencionar algunos, de esos mitos falsos que se crean alrededor del tema de homeschooling? yo, por ejemplo, diría que uno de esos mitos es que ellos no van a estar bien preparados para socializar y de hecho ellos socializan en cualquier edad de la vida. De hecho, una de las maneras de socializar de los niños es cuando van al supermercado y te acompañan a realizar una compra o cuando vamos a, no sé, donde un familiar. Inclusive, pues la experiencia con Luna es que ella pudo aprender a socializar con adultos y sostener conversaciones con adultos, porque aprendió como, ¿sí me entiendes? Como a conversar con todos que no estaban pues como a la misma edad de ella. Entonces yo creo que ese es sí, es un mito y un miedo también que nos genera a nosotros los papás de que no, el niño no va a jugar, el niño tal cosa, y mentiras que no, porque igual los niños también en la casa aprenden, inclusive ahora con la tecnología están aprendiendo de una manera diferente, en que nos estamos enfrentando también. Entonces, yo pienso que es como de
identificar un montón de cosas del niño, o sea, identificar los gustos y todo eso como para poder enfocarse y buscar como el currículo más acorde. Lo que Jen Ok, estaba diciendo es verdad, porque muchas familias llegan al homeschool por diferentes razones, sea por el credo, porque el niño tiene alguna enfermedad, alguna condición y no se puede desplazar, porque tal vez está en áreas rurales donde la educación no llega, o porque son deportistas de alto rendimiento también. Entonces, sí. identificar todo eso, pero hay un mundo, o sea, hay muchas maneras, muchas formas, y uno pensaría que mucha gente no lo hace y mucha gente lo hace, pero uno no sabe que eso es posible. Sí, 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 cierto. Ok, entonces uno de esos mitos es los niños que hacen homeschooling pierden la capacidad de socialización. Y diríamos que ante ese mito eso es falso. ¿Listo? Entonces, ese sería el mito número uno. ¿Qué otro mito tú ves, Ginette, que se hace alrededor de educación en casa, de homeschooling? Por la experiencia de mi hermana y por experiencia propia, mi hermana Viviana, una vez una persona se quedó viendo y le dijo, ¿y sus hijos por qué se portan así? ¿Acaso no es que hacen escuela en casa? Esa fue la pregunta. Entonces, un mito que hay es que los hijos que hacen escuela en casa son mejores, ¿sí? Y no es así. O sea, tienen una manera distinta de estudiar o de prepararse, pero son igual. O sea, como cualquier otro niño, son su temperamento, mentira, su personalidad no va a cambiar, van a seguir siendo igual, pero sí como padres podemos ayudarlos a mejorar en su carácter, en su temperamento. Entonces eso es un mito, que son mejores. El otro Ok. mito es que deben ser superdotados o que el homeschooling les hace ser superdotados porque están estudiando en casa. Incluso yo he escuchado mamás y papás que hacen escuela en casa que creen que son los mejores, que sus hijos son los mejores y a veces hasta hacen sentir mal a papás que tienen sus niños en colegios. Pero no, es lo mismo. Simplemente que se desarrollan otro tipo de habilidades y capacidades que lamentablemente en un colegio no se puede por el número de muchachos, por el tipo de proceso educativo. Y pues obviamente un niño puede ser lo que quiera en su casa, en el colegio no. Entonces por eso hay, digamos que así un poco más de libertad cuando uno hace escuela en casa. Ok, muy bien, muchas gracias. Quisiera ir ya cerrando y quisiera hablar de dos últimos asuntos referentes a homeschooling. Primero, como les decía, muchos de nosotros estamos aquí porque fuimos empujados aquí. ¿Qué consejos, y yo diría, mencionen quizás uno o dos consejos cada una de ustedes, podrían darles a esos padres de familia, mamitas en casa o papás también que están involucrados hoy día, mayormente también con la educación de sus hijos en casa? Dos consejos que ustedes les darían que les pudieran ayudar a ellos que no tuvieron la oportunidad de hacer como un proceso de adaptación a homeschooling, sino que les llegó encima. ¿Qué dos consejos darían ustedes como cosas que pudieran ser muy útiles para ellos, para enfrentar mejor y hacer de esta experiencia una experiencia disfrutable y no una experiencia entristecedora o sí, o agotadora en sí misma? Así que regálenos por favor uno o dos consejos que ustedes les darían para ayudarles a esos padres que estamos ahí en este momento a hacer de homeschooling una experiencia mucho más aprovechable y disfrutable. Uh -huh. ¿Quién quiera empezar? Bueno, no, pues yo diría pues, que se tomen las cosas con tranquilidad, sin mucha presión, porque si no sería lo mismo que cuando están en el colegio, ¿cierto? Que desarraiguemos como todo lo tradicional y veamos esto, que aunque van a estar escolarizados acorde a lo que cada niño y cada colegio les mande, ¿cierto? Que se lo disfruten, que tengan un orden, una organización, igual que tengan recesos también como si estuvieran pues también en un lugar, pero que tengan recesos como de juego, de esparcimiento también, pues como para que no se abrumen con tanta cosa, ¿cierto? Pero que se lo disfruten y que realmente no, o sea, ellos van a
van a aprender, van a poder socializar en algún momento, sea ahora porque por esta pandemia, pues obviamente estamos muy confinados, pero va a llegar el momento en que ellos se van a relacionar y de hecho ya lo están haciendo por las plataformas. Entonces, nada, que se lo disfruten, que tengan pues como el orden pues para que no se vuelva tan abrumador y que eso les ayuda a tener como un poquito más de disciplina. Ok, bien, muchas gracias. Ginette, ¿qué dirías tú como consejos? Bueno, yo estos días he tenido que recibir muchas quejas de hermanas de la iglesia, ¿no? Y de personas donde están muy abrumadas porque Colombia no estaba preparado para un estudio en casa. Entonces hay muchas cosas que no están organizadas, ah, son muchas materias, diferentes profesores, entonces los chicos están hasta aquí, responda cuestionarios, responda cosas. Entonces creo que por ahora no se va a ver el disfrute por tanta situación, ¿sí? ¿A dónde es que, como dice Lina, se hace el cambio en que como padres podamos mantener paciencia, podamos tener esperanza en que todo esto va a cambiar, pero también saber que nuestros hijos necesitan de nosotros en este momento, nuestro apoyo, nuestra atención, el que les comprendamos, no el que les gritemos, no el que me diga, entonces usted cómo estudia en el colegio, entonces cómo así que no puede hacer eso, porque ahorita les están mandando de todo. Entonces eso es muy importante, que sean empáticos con sus hijos. Y el otro es que puedan aprovechar este tiempo para conocer a sus hijos, para entenderlos. Yo creo que muchos de los papás hoy en día se están dando cuenta de las falencias y problemas graves que tienen sus hijos en cuanto al proceso académico. Entonces es como estar más pendientes, ayudarles, no entiendes, vamos a buscar un tutorial, vamos a buscar allí. Es como ese proceso ahorita difícil porque hasta ahora estamos iniciando esto, entonces no tenemos luz, no conocemos y va a ser muy complejo a medida que nos vamos adaptando, vamos a ir viendo la luz al final del túnel. Ok. Bueno, Sí, muchas y gracias. Sí, dale, se Lina. están tomando decisiones también conforme esto vaya pasando también, porque también sería que los papás tomen decisiones también en cuanto a la educación de sus hijos en la casa también, pues el currículum como tal, que Ujú. elijan también cómo quieren que sus hijos aprendan. Ok. Sí, y precisamente estaba pensando en eso, que quizás, aunque de nuevo fuimos traídos aquí involuntariamente, muchos están ya considerando que quizás quisieran seguir en este tipo de educación, Exacto. porque lo han visto como un asunto que no era tan malo del todo, que cuando lo escuchaban de otros les parecía terrible, pero ahora que lo están viviendo dice, bueno, quizás esto puede ser. Otros siguen pensando que es terrible, pero quizás algunos están diciendo, quizás Dios me está llamando a esto, ¿verdad? Y quizás Dios me está llamando como mamá a poder tener esta realidad en casa con mis hijos. Yo Ujú. quisiera animarles a que en un sentido ustedes puedan saber que hay muchas maneras como ellas han mencionado, hay diferentes sistemas y formas de hacerlo y quisiéramos compartir con ustedes en la descripción de este video, cuando termine el video puede ver en la descripción varios links de páginas que les pueden ayudar, tanto a nivel de artículos que hablan un poquito más de la experiencia del homeschooling, videos y páginas de organizaciones que ofrecen este tipo de educación, diferentes ellas, de diferentes costos, modelos. Hay unas que son muy autodidactas, otras que son muy dirigidas, Ujú. bilingües, totalmente en inglés, como en el caso de Janet, que me sorprende que sus hijas, pues como ya dice, de una población muy pequeña, comenzaron sin tener ni idea, ni su mamá ni ellas, de inglés, es decir, muy Todavía yo no básicos, tengo idea, así. conocimientos muy básicos del idioma, y hoy día las chicas, les digo, hablan muy bien el idioma, ¿verdad? Y captan muy bien, porque están en una etapa muy provechosa. Así que hay diferentes mecanismos. Así que queremos compartir en la descripción de este video
esas páginas y recursos que ustedes pudieran quizás investigar un poquito más. Pero si además de eso usted quiere tener un poquito más de contacto con alguna de estas dos hermanas, yo ya me tomé el atrevimiento de decirles a ellas que si ustedes nos contactan a nosotros, podríamos recibir esas preguntas y trasladárselas a ellas y hacer un contacto más directo para que ustedes, quizás quienes están interesados, puedan tener un poquito más de información al respecto. Así que, por favor, escríbanos a programa@encarga.org. programa@encarga.org. Y allí puede hacer más preguntas y haremos el contacto directo con Ginette o con Lina. Antes de terminar, yo quisiera recordar un texto que Ginette en algún momento mencionó. Herencia del Señor son los hijos. Son como flechas en las manos del guerrero. Nuestros hijos son un regalo que el Señor nos ha otorgado a nosotros. Son una bendición que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Qué vio Dios en nosotros? No sé. ¿Somos aptos para esta labor? No. Necesitamos la ayuda del Señor en todo esto. Pero Dios estimó ponerlos en nuestras manos y Él, en su fuerza, en su poder, el poder de su Espíritu y de su palabra, nos va a ayudar a nosotros a apuntar a nuestros hijos en el blanco. ¿Cuál es el blanco? Que sea que hagan homeschooling o que vayan a educación tradicional, nuestros hijos vivan, estudien y hagan todo para la gloria de Dios. Así que ese debe ser nuestra motivación al pensar en homeschooling o al pensar en educación tradicional. ¿Cómo podemos servir mejor a nuestros hijos de parte de Dios para que ellos den en el blanco de que sea que vayan a la escuela o hagamos homeschooling, ellos glorifiquen a Dios en todo lo que hacen? Así que con eso quiero dejarles en mente y pedirles que oremos antes de terminar este programa y demos gracias a Dios por la vida de nuestras queridas Lina y Ginette que nos han acompañado tan generosamente esta noche y pedir al Señor también que les bendiga a ellas. Así que acompáñenme por favor en oración para terminar este tiempo juntos. Padre, gracias te damos a ti, gracias por este tiempo compartido tan precioso, gracias por estas hermanas que tú las has revestido con dones y un llamado especial para hacer homeschooling. Gracias porque ellas pueden compartir de su experiencia y animar a otros que están en este momento teniendo que vivir, Señor, los desafíos que esto presenta, pero también que se están empezando a dar cuenta de las bendiciones y de las ventajas que hay allí. Señor, que cualquiera que sea la decisión que nosotros tomemos en cuanto a la educación de nuestros hijos, tengamos siempre presente que hay una meta. Y la meta es que nuestros hijos den en el blanco, que nuestros hijos vivan para la gloria de tu nombre. Que sea que hagan homeschooling o vayan a la escuela, todo lo que hagan lo hagan para la gloria de Dios. Así que, por favor, guíanos en esto, y especialmente aquellas que tienen dudas y se están preguntando esto en casa, padres de familia, madres de familia que están planteándose esto, Señor, dales claridad, guíalas por tu Espíritu, y si tú las has llamado a esto, pues dales el ánimo, Señor, la motivación para seguir caminando hacia esto, que es otra manera de poder nosotros cumplir el llamado que nos has hecho, de guiar a nuestros hijos, Señor, hacia el cumplimiento de tus propósitos. Bendecimos a nuestros hijos, bendecimos, Señor, a las mamitas y a los papitos que están allí en casa y que están luchando, Señor, en esta temporada con tanta carga y tantas cosas, haciendo de papás y de maestros, Señor, de escuela, aprendiendo, siendo desafiados en la paciencia, en el amor. Ayúdanos y que esto sea una etapa de mucho crecimiento, tanto para los niños, para nuestros hijos, como para nosotros. Encomendamos nuestras vidas esta noche a ti, danos un buen descanso y mañana, Señor, el día del Señor, permítenos congregarnos con el pueblo de Dios a través de los medios que tú nos has dado en esta temporada para adorarte juntos y recibir tu palabra. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ginette, Lina, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, Iglesia, mañana nos vemos 9 de la mañana ahí en la plataforma de YouTube para nuestra celebración dominical. Que el Señor les bendiga. Feliz noche. Feliz noche. Gracias por estar con nosotros. Valoramos que tomaras estos minutos para conectarte. Si este mensaje ha impactado tu vida y quieres hablar con alguien al respecto o pedir oración, escríbenos. Será un gusto servirte. No olvides, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones de más mensajes como este. Hasta pronto.